Hola, ¿cómo están? Bueno, ya me presenté en la primera clase con ustedes, soy el profesor Jorge Miguel y este segundo encuentro o este video se refiere a la segunda parte de la unidad 10, concretamente a dos contratos entonces, que son el contrato de mandato y el contrato de consignación. Reitero que estamos en la segunda etapa del programa de Derecho Privado 2 y en particular en relación a la parte especial de contratos, es decir, el tratamiento legislativo de cada uno de los contratos. Yo voy a compartir ahora con pantalla un PowerPoint, así vamos siguiendo la explicación de los contratos. El primero de ellos entonces el contrato de mandato y a partir de ahora entonces les voy a compartir la pantalla. Bien, allí tenemos entonces la pantalla referido al contrato contrato de mandato. En primer lugar, hay que señalar una advertencia preliminar, previa incluso a la definición del contrato de mandato incluida en el artículo 1319. El Código Civil y Comercial de la Nación mantiene una relación muy estrecha entre lo que es la representación y el mandato. Ustedes ya vieron en la unidad número 3.4 de Derecho Privado 1 todo lo referido a la representación, es decir, el instituto que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación para representar a aquellas personas que son incapaces, es decir, que no pueden actuar por sí mismas y por tanto el representante actúa en su representación. Este Código Civil y Comercial de la Nación entonces mantiene una estrecha relación entre la representación y el mandato. ¿Por qué? Porque en realidad el mandato puede, entre una de sus versiones, representar una persona a otra. De allí entonces la relación y la similitud. A tal punto entonces que entre la representación y el mandato hay una relación de género y especie. Pese a que son dos cuestiones distintas, ¿por qué? Porque la representación en un instituto a los fines de resolver cuestiones referidas a incapaces y el contrato es, perdón, y el mandato en realidad es un contrato, pese a que están demarcadas sus diferencias, lo cierto es que el Código Civil y Comercial de la Nación aplica algunas reglas de la representación al contrato de mandato. ¿Para qué? Para aquellas cuestiones no previstas en el contrato de mandato se aplican entonces la regla de la representación. Dicho esto, entonces, podemos comenzar a definir el mandato. El Código de Comercio no brindaba una conceptualización del contrato de mandato, sino que estaba regulada en el artículo 221 del viejo Código de Comercio, diciendo que podía tener por objeto la celebración de actos de comercio. En el artículo 1319 del Código Civil y Comercial de la Nación se define el mandato, señalando que hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Entonces, en este contrato, lo primero que hay que definir, como en todo tipo de contrato, a las partes. Y las partes aquí son el mandante y el mandatario. Podríamos completar esta definición diciendo que hay contrato de mandato cuando una parte mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra parte que es el mandante. En definitiva, el mandatario actúa realizando actos jurídicos en interés de otra parte que es la mandante, que es la parte mandante. En ese sentido, entonces, hay que partir de la base de que el mandato puede o no otorgar representación. Y así lo establece el artículo 1320 y 1321 del Código Civil y Comercial. En efecto, el artículo 1320, que yo sugiero que ustedes lo completen con la lectura del Código Civil y Comercial, señala de que si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones del artículo 362. Efectivamente, como he señalado,
el mandato puede ser con representación o el mandato puede ser conferido sin poder de representación. El artículo 1320 que acabo de señalar precisamente establece de que si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las reglas de la representación del artículo 362 y siguientes del Código Civil y Comercial. Pero también, a través del artículo 1321, se puede otorgar un mandato, pero sin la posibilidad de que el mandatario actúe en representación. Esto es, el mandante no otorga poder de representación, en cuyo caso el mandatario actúa en nombre propio, reitero, lo hace en nombre propio porque no tiene representación del mandante. De tal modo, entonces, reitero, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante. Y allí, entonces, reitero, quedan establecidas en este artículo 1320 y 1321 dos especies de este mandato. El mandato con representación y el mandato sin representación. En principio, el contrato de mandato tiene un carácter consensual en cuanto a la forma que tiene el contrato. No se requieren concretamente formas específicas, solamente con la voluntad del mandante o del mandatario queda configurado este contrato de mandato. Incluso puede ser de modo expreso o puede ser de modo tácito. La segunda parte del artículo 1319 dice lo siguiente: el mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Y a continuación señala lo siguiente: si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés y no lo impide pudiendo hacerlo, se entiende que han conferido tácitamente mandato. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el sujeto A se entera que el sujeto B está realizando una determinada actividad en favor del sujeto A y aun cuando el sujeto A se entera y puede evitarlo, no lo hace, no lo evita. Deja que el sujeto B siga realizando algo por él. De tal modo, no le ha otorgado un mandato expreso, pero como conoce que está realizando la actividad y no se opone, se entiende para este artículo 1319 de que hay un mandato de carácter tácito. ¿Cuál es el objeto del mandato? El objeto del mandato, tal como surge de la propia definición del artículo 1219, es la realización de uno o más actos jurídicos. Como lo señala de ese modo amplio, es que precisamente se trata de un objeto no específico, amplio, y casi todos los actos jurídicos que puede realizar una persona, las puede realizar otro por encargo. Es decir, todo acto que pudiera realizar en general un mandante lo puede realizar un mandatario, excepto, por supuesto, aquellos actos jurídicos que son personalísimos, es decir, que necesariamente requieren de la presencia o declaración de voluntad del mandante. Pasamos a continuación a los caracteres del contrato de mandato. Primero, es un acto jurídico bilateral, hay dos partes, mandante y mandatario, es consensual, solamente requiere el consentimiento de las partes. Se trata de un negocio o de un contrato que es no formal. En principio, las partes pueden elegir libremente la forma de perfeccionar el contrato. Es un contrato oneroso. La regulación del artículo 1322 señala que el mandato se presume oneroso. De tal modo, entonces, salvo acuerdo por las partes en forma contraria, el artículo 1322 parte de la presunción de la onerosidad. Es un contrato nominado, típico,
regulado expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación. Además, posee características de un contrato de colaboración o cooperación para realizar actos jurídicos precisamente por la tarea y la actividad conjunta del mandante y del mandatario. Y además, es un contrato que genera efectos internos y genera efectos externos. ¿Cuáles son los efectos internos? Bueno, los efectos internos son los que surgen de la relación entre el mandante y el mandatario, pero al mismo tiempo se originan efectos externos, es decir, de las relaciones y los efectos que se producen entre el mandatario, que es quien realiza el mandato, quien realiza el acto jurídico, y los terceros con los que se lee el acto. Pongo por ejemplo. El sujeto A, mandante, le otorga un mandato al sujeto B, mandatario, para que le venda concretamente o para que celebre un contrato. Bien, hay relaciones internas en ese contrato. ¿Entre quién? Entre el mandante y el mandatario. El mandatario cumple con ese mandato. ¿Qué hace? Firma el contrato. ¿Con quién lo firma? Con sujetos terceros. Ejemplo, sujeto C y sujeto D. Se producen entonces también efectos externos, es decir, la relación y los efectos entre el sujeto mandatario B y los terceros, sujeto C y sujeto D. Bien. Dicho esto, entonces, tenemos que hablar de la capacidad. Para poder celebrar el contrato, es necesario que exista por parte del mandante, en principio, capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Sin embargo, tal como lo establece el artículo 1323, el mandato puede ser conferido a una persona incapaz, es decir, el mandatario puede ser una persona incapaz. Pero dice el artículo 1323 que ésta, es decir, el incapaz, puede oponer la nulidad del contrato si es demandado por inejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas. Esto entonces referido a la capacidad exigida. Pasamos ahora a tres modalidades del mandato, que es el mandato aparente, el mandato oculto y el mandato irrevocable. El mandato aparente está regulado en el artículo 367 y sucede o se constituye cuando alguien obra, actúa de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejando creer que negocia con su representante, cuando en realidad no existe esa representación. Lo voy a poner en un ejemplo. El sujeto A contrata con el sujeto B creyendo que en realidad el sujeto B representa a un sujeto C, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque hay un mandato aparente. Aparentemente, el sujeto C le había otorgado mandato al sujeto B. Y eso es lo que cree el sujeto A cuando contrata con el sujeto B. Pero ese mandato en realidad no existe. También existe la posibilidad del mandato oculto, que en realidad es un mandato sin representación regulado por el artículo 1321 que ya hemos leído. Es decir, concretamente, el mandatario, sujeto B, actúa en interés del mandante, sujeto A. Reitero, el mandatario, sujeto B, actúa en interés del mandante, sujeto A. Pero cuando actúa con un tercero, cuando se relaciona con el tercero, pongamos por ejemplo el sujeto C, no le da a conocer, no le hace saber a ese sujeto C que es representante de un sujeto A. Es decir, mantiene oculto que él actúa en virtud de un mandato. De tal modo, actúa en nombre propio, pero en interés ajeno.
Y por último, tenemos el mandato irrevocable, que está regulado en el artículo 1330 del Código Civil y Comercial. El mandato, dice este artículo, puede convenirse expresamente como irrevocable en los casos de los incisos B y C del artículo 380. Concretamente, se puede pensar y constituir un mandato irrevocable, es decir, que no puede dejarse sin efecto, es decir, que no puede revocarse, siempre que se trate de actos especialmente determinados, es decir, no una denominación general de los actos, sino que tiene que estar celebrado para constituir o realizar actos específicamente determinados, limitados por un plazo cierto, es decir, el plazo no puede ser indeterminado, y en razón de un interés legítimo o de una parte, reitero, o común. Es decir, ese contrato se extingue cuando ha llegado el plazo que ha sido fijado, reitero, es un plazo cierto, y puede revocarse sin que medie justa causa. Además de estos tres contratos, de estos tres tipos de mandato, reitero, mandato aparente, mandato oculto y mandato irrevocable, tenemos el mandato general y el mandato especial, regulados en los artículos 375. Como ustedes ven, al mandato se le están aplicando las reglas de la representación. Por ello es que estamos hablando del artículo 375. En el Poder General se incluye actos propios de administración y lo necesario para la ejecución de esa administración. Tiene, por tanto, una interpretación restrictiva, es decir, al momento de definir cuál es el alcance del poder, se entiende que es solamente para actos de administración. Poder general. Mientras que el poder especial es un poder, un mandato o una representación para celebrar actos muy específicos, muy definidos. Por ejemplo, para aceptar herencias, para constituir, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles, para pedir la disolución o liquidación de un régimen patrimonial, etc. Estamos entonces ante dos modalidades del mandato, que es el mandato general y el mandato especial. A continuación, tenemos que analizar la posibilidad de la sustitución del mandato, es decir, la posibilidad de que el mandatario, es decir, quien había recibido el mandato del mandante, este mandatario pueda sustituir su función en otra persona. Voy a poner un ejemplo. El sujeto A le da un mandato al sujeto B mandatario. A su vez, el mandatario puede, él, sustituirse en su función en otra persona. Denominémosle sujeto C. El artículo 1327 es el que establece expresamente esta posibilidad. Señala el artículo 1327. El mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. En otras palabras, si el mandatario, en este ejemplo que yo les di, sujeto B, elige a un sujeto C para que lo sustituya, bueno, es este mandatario, sujeto B, quien responde por la actuación del sujeto C, salvo cuando esa sustitución fue ordenada por el propio mandante. Es decir, el sujeto A le dice al sujeto B, sustituite tu función en nombre del sujeto C. Ante ello, el mandatario no responde directamente por esa actuación. Esto es la sustitución del mandato. Vamos a hablar ahora de las obligaciones del mandatario. Estas obligaciones del mandatario están reguladas en el artículo 1324. Entre ellas,
cumplir todos los actos comprendidos en el mandato conforme las instrucciones dadas por el mandante y la naturaleza del negocio que constituye su objeto. En otras palabras, tiene que cumplir con las instrucciones del mandante, pero cuando cumple el negocio o los actos jurídicos, debe ver cuál es su naturaleza, cuáles son las reglas jurídicas que se aplican concretamente. En segundo lugar, dice el inciso B, debe dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia que aconseje apartarse de las instrucciones recibidas. C. Informar al mandante de todo conflicto de intereses y de toda circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato. D. Mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato. E. Dar aviso al mandante de todo valor, es decir, por ejemplo, todo dinero que haya recibido en razón del mandato. F. Rendir cuenta de su gestión. G. Entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio. H. Informar en cualquier momento, a requerimiento del mandante, la ejecución del mandato. Y, inciso I, exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión. En otras palabras, ustedes ven cómo, además de la función o de la obligación de cumplir con los actos que han sido otorgados, que han sido mandados, lo esencial en todas las obligaciones es dar aviso, continuamente mantener informado al mandante de todo cuanto resulte en relación con el cumplimiento del mandato. Luego, en el artículo 1328 están definidas las obligaciones del mandante, es decir, aquel que otorgó el mandato, aquel que encargó la realización del acto jurídico o los actos jurídicos. Es por ello que el artículo 1328 dice que el mandante está obligado a suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarlo. Ejemplo, le tiene que dar el dinero suficiente para realizar el acto jurídico, le tiene que dar la documentación necesaria para realizar los actos jurídicos que le ha encargado. B. Debe indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato. Ejemplo, el mandante le dice al mandatario que viaje a la ciudad de Córdoba a realizar determinada gestión y resulta que en el viaje el mandatario sufre daños. Bien, debe indemnizarlo por los daños que sufrió el mandatario. C. Debe liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros. Y D, fundamental, debe abonar al mandatario la retribución convenida. Recuerden este punto que habíamos señalado de que el mandato se presume oneroso. Es decir, si nada han dicho, debe abonar concretamente los honorarios o la retribución por el cumplimiento del mandato. Ello entonces referido a las obligaciones que tienen el mandante y que tiene el mandatario. Debemos pasar ahora a la cesación del mandato. Efectivamente, este mandato puede cesar, puede extinguirse, y así lo establece el artículo 1329. El mandato se extingue por el transcurso del plazo por el que fue otorgado. Ejemplo, el mandante le otorgó el mandato por el plazo de 6 meses. B. Por la ejecución del negocio. Es decir, independientemente del plazo, el mandatario cumplió con el negocio. Una vez que cumplió con el negocio, una vez que cumplió con el mandato, queda extinguido porque el objeto precisamente ya fue realizado, fue concretado. C. Por la revocación del mandante, es decir, porque el mandante revoca, deja sin efecto el mandato. D. Por la renuncia del mandatario. Y E. Por la muerte o incapacidad del mandante o mandatario. Es por ello que vamos a hablar de estos tres supuestos: revocación, renuncia y muerte. Aquí vamos a hablar de la revocación. En el caso de la revocación, dice el artículo 1331 que la revocación sin justa causa, es decir,
sin establecer un justo motivo de la revocación, obliga al mandante a indemnizar los daños causados. Esto es, reitero, si el mandante revoca el mandato porque hay una causa, justa causa, ejemplo, no lo cumple al mandato, no lo cumple de modo eficiente, entonces, bueno, concretamente, debe el mandante indemnizar los daños causados. Obviamente, el mandante debe dar aviso de las circunstancias e indemnizar los daños que cause su omisión. Vamos a hablar ahora de otro supuesto distinto, que es la renuncia del mandatario. Es decir, el mandatario no ha cumplido todavía con el mandato, pero decide renunciarlo. ¿Puede extinguir el contrato? Lo puede hacer por una simple renuncia. Tal lo establece el artículo 1332 del Código Civil Comercial. Ahora, eso sí, si el mandatario renuncia de modo intempestivo, es decir, sin aviso y sin justa causa, lo obliga al mandatario a indemnizar los daños que causa el mandante. ¿Por qué? Porque el mandante estaba reposando en la tranquilidad de que había una persona, mandatario, que iba a cumplir con el mandato. Si renuncia de modo intempestivo e incluso no justifica la causa de su renuncia, pues entonces tiene que indemnizarlo al mandante. Y por último, estamos en el supuesto de la muerte o la incapacidad del mandante o del mandatario. En este caso, es el artículo 1333 el que regula estos supuestos. Señala que si se produce la muerte del mandatario, es decir, aquel que debía celebrar los actos jurídicos, sus herederos, representantes o asistentes, debe dar pronto aviso al mandante y realizar las medidas necesarias o requeridas por las circunstancias. Ejemplo, debe dar aviso, debe preservar los papeles, la documentación y las cosas de propiedad del mandante. En cambio, si se produce la muerte o incapacidad del mandante, el mandatario debe ejecutar, realizar todos los actos de conservación si hay peligro en la demora, salvo, por supuesto, que los herederos del mandante modifiquen esas instrucciones. Concretamente, supongamos el caso que el mandatario tenga documentos, tenga papeles, tenga instrumentos, tenga bienes del mandante. El mandatario, cuando se entera la muerte o incapacidad del mandante, debe realizar todo lo necesario para conservar esos bienes, esos efectos que le corresponden al mandante. Y ahora sí, estamos ante la obligación de rendir cuentas. En efecto, el mandatario debe rendir cuentas de todo lo que ha realizado, de todo lo que ha obtenido, de todo lo que ha cobrado, de todas las, concretamente, funciones, diligencias que ha cumplido. Esto está regulado en el artículo 1334, que es el último artículo de este contrato de mandato, señalando que la rendición de cuentas por el mandatario debe ser en las condiciones previstas en los artículos 858 y siguientes, acompañando toda la documentación relativa a su gestión. Ello entonces, concretamente, lo referido a este contrato de mandato. Ahora pasamos a otro contrato, que es el contrato de consignación. Por ello yo voy a mostrarles una diapositiva, las diapositivas, para que podamos continuar la clase. Reitero, respecto de un nuevo contrato, que es el contrato de consignación. Allí entonces se está exhibiendo la diapositiva referida al contrato de consignación. En este sentido, básicamente tenemos que tener en cuenta de que el mandante
le daba una autorización al mandatario para realizar una determinada función, un determinado acto jurídico, siempre actuando en nombre del mandante. Pero en este caso en particular, se ha definido o se ha establecido, especificado la función del contrato de consignación. ¿Por qué? Porque la consignación se lo entiende como un mandato, pero es un mandato sin representación y exclusivamente para la venta de cosas muebles. Es por ello que el artículo 1335 define que hay contrato de consignación cuando el mandato, fíjense, la comparación, cuando se trata de un mandato, pero es sin representación y con un objeto muy definido, la venta de cosas muebles. Es por ello que podemos decir que la consignación es un mandato, pero es un mandato sin representación, es decir, un mandato en los términos del artículo 1321 que habíamos leído respecto al anterior contrato y otorgado específicamente para la venta de cosas muebles. Ahora bien, se puede decir de esta definición algunas conclusiones. Primero, que la consignación es un contrato por el cual una parte que se denomina el consignante encarga a otra llamada consignatario la realización de un acto jurídico. ¿Cuál es este acto jurídico? Tal como lo hemos señalado, la venta de cosas muebles. Reitero, ¿cuáles son las partes en este contrato? El consignante, que es quien le encarga a otra, llamada consignatario, la realización de este acto jurídico. Pero como dijimos claramente de que es un mandato sin representación, el consignatario no representa al consignante. Reitero, el consignatario no lo representa al consignante. ¿Por qué? Porque no tiene mandato, no tiene representación, tal como lo acabo de señalar. De tal modo que el consignatario, cuando se relaciona con terceros, ¿para qué? Para la venta de bienes muebles, actúa en su propio nombre, no actúa en representación del consignante. Lo voy a poner con un ejemplo para que, bueno, precisamente ustedes lo puedan comprender. El sujeto A, que es el sujeto consignatario, recibe un encargo por parte de un sujeto, que es el sujeto consignante, para vender bienes muebles. Ahora bien, una vez que el sujeto consignatario va a vender esos bienes, se lo vende a terceros, denominemos sujeto C. Pero cuando le vende los bienes al sujeto C, no le dice que actúa en representación del consignante, sino que lo hace en su propio nombre. Reitero, el mandato puede ser con o sin representación. Este contrato, el de consignación, es un mandato, pero un mandato sin representación y para la venta de cosas muebles. Ahora bien, vamos a ver los caracteres de este contrato. En primer lugar, es un contrato de carácter bilateral. ¿Por qué? Porque las partes se obligan recíprocamente. Es decir, el consignante y el consignatario se obligan uno con otro, uno a otorgarle un mandato sin representación y el otro a realizar la venta de la cosa mueble que le es encargada. En segundo lugar, es a título oneroso, dado que precisamente las ventajas de una de las partes le son otorgadas por una prestación que el otro cumple. En este sentido, dice el artículo 1342 del Código Civil y Comercial que si la comisión no ha sido convenida, se debe a que lo sea de uso en el lugar de cumplimiento de la obligación. Es un contrato conmutativo desde que las ventajas y las pérdidas
son conocidas para las partes. Es un contrato no formal, en virtud de que la ley no impone una solemnidad determinada para la formalización, para la celebración del contrato. Es un contrato nominado, típico. ¿Por qué? Precisamente porque se encuentra regulado, tratado específicamente por el Código Civil y Comercial. Pasamos a cuál es el régimen legal de este contrato de consignación. Y el artículo 1336 señala de que la consignación es indivisible, es decir, aceptada en una parte, se considera aceptada en el todo y dura mientras el negocio no esté completamente concluido. Voy a dar una explicación. Si un sujeto, concretamente, le otorga este mandato, esta consignación a otro sujeto para realizar la venta de varias cosas, se entiende que si el sujeto acepta este encargo, esta consignación, tiene que cumplirla por todo, no solamente por una parte. Es por ello que el artículo 1336 establece precisamente la indivisibilidad del contrato de consignación. Y el artículo 1337 señala que el consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata sin que éstas tengan acción contra el consignante. Reitero porque es esencial que se tenga presente lo siguiente. Este contrato de consignación es un mandato, pero sin representación. Entonces, si el consignatario no lo representa al consignante, el consignatario actúa en su propio nombre. De tal modo, si celebra contratos con cualquier sujeto tercero, él queda directamente obligado hacia las personas con quien contrata. Reitero, porque no tiene representación del consignante. Esto respecto entonces del régimen legal aplicable. Veamos cuáles son las obligaciones consignatario. En primer lugar, el consignatario, es decir, aquel que recibe la consignación, aquel que recibe ese mandato sin representación, debe ajustarse a las instrucciones recibidas y es responsable del daño que se siga al consignante por los negocios. Ejemplo, el consignante le dijo al consignatario que venda en un determinado modo y por un determinado monto. Si el consignatario no cumple con esas instrucciones, es decir, no respeta el monto es inferior y no respeta las condiciones, ejemplo, el pago debe ser en efectivo y acepta cuotas. Bien, en ese caso, el consignatario que no cumplió con las instrucciones recibidas es responsable del daño que se le provoca al consignante. ¿Cuáles son las obligaciones del consignatario? En principio, están reguladas en los artículos 1338 y artículo 1339. Obligaciones del consignatario. El consignatario, dice el artículo 1338, debe ajustarse a las instrucciones recibidas. Y, por otra parte, no puede, por tanto, otorgar plazos de pagos mayores a los de uso en plaza, tal lo señala el artículo 1339. No puede otorgar créditos sin la debida diligencia, tal como lo señala el artículo 1340. Por ello, este artículo señala que el consignatario es responsable ante el consignante por el crédito otorgado a terceros sin la diligencia exigida por las circunstancias. Además, hay una prohibición expresa que tiene el consignatario. El consignatario no puede comprar ni vender para sí las cosas comprendidas en la consignación. Voy a poner por ejemplo. El consignante le pide al consignatario que le venda un automotor.
Quizá al consignatario le agrada el bien, le agrada el monto y quiere adquirirlo para sí mismo en vez de venderlo a un tercero. ¿Puede hacerlo? No. ¿Por qué? Porque este artículo 1441 expresamente lo prohíbe. Y ustedes dirán, ¿por qué? Para que no haya colisión, es decir, contraposición de intereses. Hablemos ahora concretamente de la retribución que debe percibir el consignatario, que es precisamente la comisión. Señala el artículo 1342 del Código Civil Comercial que si la comisión no ha sido consignada, no ha sido convenida, se debe la que sea de uso en el lugar de cumplimiento de la consignación. En otras palabras, debe saberse y conocerse cuáles son los usos, las costumbres del lugar de cumplimiento de la consignación para saber cuál va a ser la retribución. A los fines de que no haya dudas, por supuesto, lo mejor es que el consignatario y el consignante conozcan exactamente cuáles son las obligaciones y el precio por esa retribución. Esto se trata de una retribución de carácter ordinario, pero además hay una retribución de carácter extraordinaria que es la regulada en el artículo 1343. Dice que cuando además de la retribución ordinaria el consignatario ha convenido otra llamada de garantía, corren por su cuenta los riesgos de la cobranza y queda directamente obligado a pagar al consignante el precio en los plazos convenidos. Esto es el caso concretamente cuando el consignatario no solamente se ha obligado a cumplir con un determinado acto y a su vez también se ha convenido cobrar una retribución ordinaria, sino que además se ha asegurado con la obligación de la cobranza. En ese caso, como él asume el riesgo de la cobranza, cobra otra retribución que se denomina extraordinaria o de garantía. Precisamente, reitero, ¿por qué? Es una retribución extraordinaria porque el consignatario ha asumido el riesgo de la cobranza de esa gestión. Y como es precisamente un riesgo y él puede quedar directamente obligado con el consignante, es que pacta una retribución especial, una retribución extraordinaria, que se denomina de garantía en los términos del artículo 1343. Bien, dicho esto entonces, queda por concluido este segundo contrato de esta clase o de esta grabación, que es el de consignación. Muy bien, muchas gracias.